En el corazón de los textos bíblicos se esconde un misterio, uno muy antiguo. Hablamos de una figura enigmática, un rey y sacerdote que aparece mucho antes que el famoso sacerdocio de Aarón y que representa un orden, un orden más antiguo y de alguna manera más poderoso. Hoy nos vamos a meter de lleno en el fascinante enigma de Melquisedec. A ver, para entender bien de qué va esto, hay que poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos el sacerdocio de Aarón, el de la tribu de Leví, el que todos conocemos. Era hereditario, o sea, pasaba de padres a hijos, era temporal y se regía por la ley. Pero por otro lado está el de Melquisedec, y aquí todo cambia. Su origen es un misterio, se declara eterno y no se basa en la ley, sino en un juramento directo de Dios. La diferencia es abismal, desde el principio. Bueno, entonces, ¿de dónde sale este personaje tan particular? Nuestra primera pista nos lleva al mismísimo libro del Génesis. Ahí, en una aparición que es súper breve, pero de un impacto tremendo, es donde se siembra la semilla de todo este enigma. Imagínense la escena. El patriarca Abraham vuelve de ganar una batalla importante y de la nada sale a su encuentro este tal Melquisedec. Y ojo, que no es solo el rey de Salem, lo que hoy podría ser Jerusalén, sino que también se le presenta como sacerdote del Dios Altísimo. Él bendice a Abraham, y Abraham, reconociendo su autoridad, le da el diezmo de todo su botín. Que una sola persona fuera rey y sacerdote a la vez, eso, en ese contexto, era algo completamente fuera de lo común. Y si eso ya era raro, miles de años después, la carta a los hebreos le echa más leña al fuego con una descripción que es simplemente fascinante. Dice de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. A ver, esto no quiere decir que fuera un ser etéreo, sino que su autoridad como sacerdote no dependía de su linaje, de quiénes eran sus padres. Entonces, la pregunta es, ¿quién podía ser una figura de semejante calibre? Claro, ante tanto misterio, era de esperar que con el tiempo surgieran relatos que intentaran, llenar los vacíos. Y uno de los más dramáticos lo encontramos en el libro apócrifo de Enoc, que nos cuenta una historia de origen totalmente sobrenatural. La historia, que parece sacada de una película, nos presenta a Sopanima. Ella era la esposa de un sacerdote llamado Nir, y tenía dos particularidades. Era estéril y ya de edad avanzada. Pues bien, para sorpresa de todos y sin haber estado con su marido, concibe un hijo de forma milagrosa, justo antes de que ocurriera el gran diluvio. Imagínense el drama. Su esposo Nir, totalmente confundido y seguramente avergonzado, la confronta por el embarazo. Y en medio de esa tensión, ella, abrumada por todo, se desploma a los pies de su esposo y muere. Una verdadera tragedia, que es justo el preludio del milagro. Porque aquí la historia da un giro que nadie se espera. Del cuerpo ya sin vida de Sopanima emerge un niño. Pero esperen, no es un recién nacido común y corriente. Este niño ya está completamente formado. Puede hablar y lleva en el pecho una marca, un sello sacerdotal. Y es a él a quien nombran Melquisedec. Con un niño tan especial y el diluvio a punto de arrasar con todo, había que ponerlo a salvo. Así que según este relato, Dios le da una misión al arcángel Miguel: tomar al niño y llevarlo al paraíso de Edén, para protegerlo y preservarlo para lo que vendría después. Ok, esta leyenda es increíble, sin duda, y nos muestra las ganas que había por entender el origen de Melquisedec. Pero más allá de la historia, el punto clave aquí es el significado teológico. Así que vamos a dejar un poco de lado al hombre para enfocarnos en el concepto. ¿Qué es lo que representa este nuevo tipo de sacerdocio? Y es aquí donde las diferencias se ven clarísimas. El sacerdocio levítico se basaba en la ley y en el linaje. Soy sacerdote porque mi padre lo fue. Pero el de Melquisedec, no. Se basa en un juramento divino. El levítico era temporal, los sacerdotes morían. El de Melquisedec es eterno. Uno ofrecía sacrificios una y otra vez, sacrificios que no podían perfeccionar del todo a la gente. El otro, en cambio, se asocia a un sacrificio único y definitivo. Queda bastante claro cuál es el orden superior. Y esta superioridad, por supuesto, no es casualidad. Toda esta narrativa sobre un orden más antiguo y eterno, en realidad está preparando el terreno para un cumplimiento final, para la llegada de un sumo sacerdote definitivo. La conexión se hace totalmente explícita con una profecía, que aparece primero en los Salmos y se cita después en Hebreos. La frase es esta: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Y esta profecía se aplica directamente a Jesucristo, identificándolo como la culminación de este sacerdocio eterno.
Entonces, el punto central es que este nuevo sumo sacerdote lo cambia todo, rompe las reglas. Para empezar, no viene de la tribu sacerdotal de Leví, sino de Judá, la tribu de los reyes. Su sacerdocio no se basa en su árbol genealógico, sino en el poder de una vida indestructible. Ofrece un único sacrificio perfecto que vale para siempre, y como vive eternamente, puede interceder por la gente sin parar, lo que en la práctica deja obsoleto todo el sistema anterior. Y todo esto nos lleva a la parte práctica. ¿Cuál es el legado de este orden sacerdotal restaurado? O sea, ¿qué significa para la gente de a pie hoy en día? Para entenderlo, tenemos que retroceder a la promesa original que Dios le hizo a Israel en el monte Sinaí. La idea inicial no era tener una casta de intermediarios para siempre. El plan original era mucho más ambicioso, que toda la nación fuera un reino de sacerdotes. El sacerdocio de los levitas fue, por así decirlo, un puente. Uno necesario y temporal que se levantó porque la comunicación directa entre Dios y el pueblo se había complicado. Funcionó como una solución provisional, pero nunca fue el plan definitivo. Y aquí es donde vemos cómo se cumple esa promesa. Siglos más tarde, el apóstol Pedro retoma esa misma frase y se la aplica a los creyentes. Les dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La promesa original no solo no se perdió, sino que se expandió. Así que, esta es la gran conclusión. El sumo sacerdote eterno del orden de Melquisedec no viene a poner más intermediarios. Al contrario, viene a derribar las barreras. Su función es restaurar la comunión directa, eliminando la necesidad de un mediador aquí en la tierra y, en última instancia, capacitando a los propios creyentes para que sean reyes y sacerdotes para Dios. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si esa barrera fue eliminada y la promesa original de un pueblo de sacerdotes se ha restaurado, entonces, ¿qué significa realmente en la práctica ser parte de un real sacerdocio en el mundo en que vivimos hoy?